dichosa, y llamó su nombre Aser. Vamos a orar, a decirle al Señor que nos hable, amén, que nos enseñe en esta mañana para poder ser edificados con su palabra. Señor Jesús, maravilloso Rey, Dios Todopoderoso, Santo y Soberano Jesús, le damos gracias, Señor, por concedernos una vez más la oportunidad de poder en esta mañana, Señor, ser el expositor de su palabra. Quiero pedirte, Señor, que me uses, que dirijas mi mente, mis labios, que me enseñes, Señor. Habla a este pueblo y edifícanos, porque necesitamos siempre de ti. Señor, dirígenos y enséñanos a ser mejores cada día, Señor Jesucristo. Háblanos, oh Dios Todopoderoso. Te lo pedimos en el nombre glorioso y santo de Jesús de Nazaret. Bendícenos, Cristo amado. Oh, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tengan la amabilidad de sentarse. Gloria a Dios. Bien, hay hermanos que de otros lugares están viendo este video, porque está siendo grabado y es subido. Saludos a todos. Hay hermanos que me dicen, pastor, desde acá nosotros también vemos, y es una bendición que para ellos también, no solamente para la iglesia aquí en Éfeso. Amén. Bien, hoy vamos a continuar con la enseñanza y hoy nos corresponde ver a Aser. Amén. Que significa dichoso y es representado por una piedra, el ágata. Amén. Entonces hoy nos toca lo que es Aser. Estamos en este paso. La semana pasada vimos a Gad, ¿verdad? ¿Qué significaba Gad? Afortunado. Y hoy vemos al dichoso. Amén. Bueno, la semana pasada vimos el afortunado y nosotros somos afortunados, ¿verdad? Gloria a Dios. Qué fortuna que tenemos nosotros de ser llamados hijos de Dios. Gloria a Dios. Amén. Y la semana pasada decía que muchos pierden la fortuna. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón se quedan? ¿Cuál es uno de los motivos por los cuales muchas veces el cristiano pierde esa fortuna? Cuando hablamos de la fortuna, no estamos hablando de la fortuna económica. Estamos hablando de lo afortunado que somos espiritualmente. Yo lo decía la semana pasada, el hecho de ser llamados hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, esa es la fortuna más grande para el ser humano. Amén. El hecho de llevar su nombre, y muchos pierden eso. ¿Por qué razón dije? ¿Cuál es la razón? Una de las muchas, pero una de las razones es la prosperidad. Quiero hacerles un pequeño como para poder entrar en la parte de Aser. Dije que la tribu de Gad se quedó con otra tribu más, la de Rubén, y media tribu de Manasés al otro lado del Jordán. ¿Se acuerdan? Y dije que no quisieron cruzar el Jordán donde estaba la tierra prometida. ¿Y qué fue lo que los detuvo allí? Los pastos, ¿verdad? Llanuras, dijeron, esto es para los ganados que tenemos, porque tenían muchísimo. Y le dijeron a Moisés, aquí nos quedamos. ¿Qué les hizo quedar allí? La prosperidad que tenían. Entonces, muchos cristianos ya no buscan de Dios como debe de ser, porque el Señor los ha prosperado de tal manera que ya no tienen ni tiempo ni nada para el Señor. Amén. Es bueno entonces saber balancear las cosas. Amén. No quedarnos. Hoy vamos a continuar entonces con Aser. Y dije que es representado entonces por la piedra ágata. Continuamos. Ahí sigue Isaacar, sigue Zabulón, sigue José, sigue Benjamín. Y de José se desprenden dos que los estaremos viendo al final, el cual es Manasés y Efraín. Amén. Todos aquellos con su significado. Hoy vemos entonces qué significa dichoso, o en otras palabras, felicidad. ¿Qué quiere decir felicidad? Es un estado de ánimo de la persona que se encuentra plenamente satisfecha al tener lo que desea o disfrutar de una cosa buena. Amén. Eso es ser feliz o dichoso. Amén.
para que tengamos una idea, es un estado de ánimo de la persona que se encuentra plenamente satisfecha al tener lo que desea o disfrutar de una cosa buena. Amén. Y yo voy a preguntar en esta mañana, ¿aquí habemos personas felices, sí o no? Gloria a Dios. Porque si algo caracteriza a esta iglesia es la felicidad, ¿verdad? Somos felices. Gloria a Dios. Por eso es que cuando una persona está feliz en un lugar no quiere irse. Así es. Cuando una persona se encuentra bien en un lugar no quiere irse. ¿Está feliz donde está? Sí. ¿Se quiere ir? No. ¿Verdad? Por eso es que pasan los años. Por eso es que vienen las situaciones que vengan. Y dentro de nosotros hay una felicidad que ni el problema ni la enfermedad lo pueden quitar. Amén. ¿Quién nos dio esa felicidad? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. El enemigo quiere arrebatar de nosotros la felicidad para que andemos como andábamos en el mundo. ¿Cómo andábamos en el mundo? Sí, cabizbajos, con problemas, con dificultades y tantas cosas. Y buscábamos quien nos ayude, quien nos dé un poquito de felicidad y no la encontrábamos. Buscábamos al brujo, buscábamos al hechicero, buscábamos al adivino. Buscaba quien nos dijera cuántas cosas y no encontrábamos. Pero cuando encontramos a Jesucristo fue suficiente. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Para que entendamos entonces que nosotros somos dichosos, felices, vivimos alegres, vivimos contentos, en fin, amén, solamente en el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Pero hay una palabra en la Biblia que traduce lo que es la felicidad. Hay una palabra en la Biblia que significa, o que encontramos mucho en la Biblia, que es bienaventurado. Cuando la Biblia habla de bienaventurado el hombre, dice feliz el hombre. Amén. Habla entonces, la bienaventuranza dice bienaventurado el hombre, y dice entonces feliz el hombre. Cuando encontramos, porque vamos a hablar de la felicidad, gloria a Dios. Amén. Y vamos a hablar de cuán bienaventurados somos nosotros y hasta dónde llegamos. Y si es verdad que estamos para muchos, ¿somos verdaderamente felices o algo le falta para cumplir eso? Y esa es la pregunta que se va a hacer mientras yo voy predicando. Si le falta realmente algo o usted considera que está bien. Pero vamos a hablar de aquello. En el libro de Génesis, en el capítulo 49 del libro de Génesis, encontramos la bendición de Jacob para la descendencia de Aser. El pan de Aser será sustancioso y él dará manjares al rey. Y quiero que usted analice esto. Si tiene razón o no tiene razón la bendición de Jacob hacia su hijo Aser. Porque recordemos que Jacob era el padre de las 12 tribus, ¿verdad? Por lo tanto, él le dice, el pan de Aser será sustancioso. O sea, el pan de Aser será alimento. Amén. Será algo agradable y él dará deleites al rey. ¿Cree usted que una persona feliz se queda callada con lo que tiene? No. ¿Comparte con otros? Claro, claro. Amén. Y la palabra que comparte es sustanciosa. Amén. Por eso la Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Es viva, porque esta palabra produce vida. Amén. Y da manjares al rey es lo mejor. Pero miremos la otra bendición de Moisés al entrar a la tierra de Canaán. Dijo, a Aser dijo, bendito sobre los hijos sea Aser. Sea él amado de sus hermanos y moje en aceite su pie. Esta es la bendición también de Moisés. Sea él amado de sus hermanos y moje en aceite sus pies. Una persona feliz es una persona agradable.
¿Amén o no? Usted si quiere acercarse a una persona feliz o a una persona amargada, ¿a cuál prefiere usted? Claro, cuando una persona es amargada ni ganas da de acercársele, ¿verdad? Pero cuando una persona es feliz y uno como que se acerca y como que comparte eso, ¿verdad? Eso es lo que caracteriza a la iglesia del Señor. Gloria a Dios. Amén. Entonces, las tierras que le fueron dadas a Aser, a esta tribu, se encontraban en las costas del Mediterráneo, las cuales eran tierras muy fértiles, muy buenas, muy productivas. Y en estas tierras se producía el aceite. La mayor producción de aceite para Israel fueron en las tierras dadas a esta tribu de Aser. De allí salía la mayor producción de aceite. Por eso, cuando dice, moje en aceite tu pie, esto tiene un significado que lo vamos a ver al transcurso de la enseñanza, porque hoy no lo vamos a acabar esta enseñanza la avanzaremos porque es muy importante analizarla parte por parte. Pero en esta tierra era la mayor productividad de el aceite de oliva. Era producido para esto. Y cuando se producía el aceite, cuando hablamos del aceite para Israel o lo que se utilizaba, el aceite de la unción, el aceite de la lámpara, tenía que ver todo con este aceite de oliva. ¿Cómo era? Era machacado en morteros, era exprimido, era pasado por un proceso, era hecho de forma que el cual salía en puro, era pasado por ciertos filtros. Hasta el día de hoy encontramos el aceite de oliva, uno de los mejores aceites, ¿verdad? Por no decir el mejor, ¿verdad? Y en ese tiempo lo producían, pero lo pasaban por morteros. O sea, le ponían unas prensas y a peso. Primero las machacaban en un molino de asno. Le iba a colocar la imagen, pero esa enseñanza la tengo para más adelante. Me estoy adelantando un poco para tener una idea. Pero el fruto lo colocaban en unas prensas, en un molino. Vaciaban allí y era como un canal y había una rueda inmensa de piedra, el cual tenía un palo atravesado y le amarraban, si era un hombre fuerte, para empujarlo, pero por lo regular le amarraban un asno allí para que dé vueltas. Y esa piedra iba machacando todas las olivas que iban allí. Y después de machacadas de allí, las cogían y las mandaban a una prensa. Allí las prensaban y comenzaba a filtrarse el aceite. Y eso pasaba por unos conductos a otro y se asentaba y pasaba a otros, de tal manera que se sacaba el aceite. Esta tierra de Aser fue una de las mayores productoras de aceite. Amén. Así que cuando nosotros analizamos y hablamos del aceite, hablamos primero para nosotros hoy en día, en la antigüedad se ungía con aceite. En la antigüedad se cogía el aceite para ungir. Y esta era la forma. Pero hoy en día nosotros no tenemos el aceite para ungir, sino que tenemos el nombre de Jesús, que surte efecto en todo momento. Gloria al nombre de Jesús. Por lo tanto, hoy en día hablar de aceite para nosotros es hablar del poder del Espíritu Santo. Amén. Y para que se manifieste el poder del Espíritu Santo en nosotros en este tiempo, fue necesario que allá en Getsemaní, cuando Él estuvo orando, allá en el lugar de la prensa, en el lugar del aceite, en el lugar donde estuvo Jesús orando y después fue llevado al Gólgota, allá en el Gólgota, fue donde el Señor fue exprimido. Fue donde el Señor, Él fue y dio su última gota de sangre por nosotros. Amén. ¿Para qué?
para que nosotros tuviésemos la unción del Santo, para que en nosotros se manifestase su poder. Si Él no hubiera muerto en la cruz del Calvario, Él dijo que era necesario morir, pero que Él vendría a estar con nosotros. Por eso es que esta iglesia recibe no aceite, pero sí el poder de lo alto, que es el poder del Espíritu Santo, porque nuestro Cristo amado, Él fue allá fue que entregó su vida en la cruz del Calvario por nosotros. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Mire que lo lamentable de la tribu de Aser, lo lamentable de la tribu de Aser es que ellos nunca expulsaron a los habitantes cananeos, a los de Canaán. La tribu de Aser, la palabra del Señor decía que tenían que expulsarlos a todos, sacarlos o pelear con ellos con tal que quedara el territorio libre. Pero la tribu de Aser en su territorio no los expulsó a todos, los dejó. Los dejó allí. A cierta parte sacó, pero a otros los dejó. Y esta tribu tuvo problemas porque los cananeos, la tierra de Canaán, esta gente no tenían temor a Jehová, no conocían al Dios que tenían los israelitas. Por lo tanto, conservaron en su territorio, conservaron a los cananeos. ¿Qué de bueno podría tener algo que les podría hacer daño más adelante? Nada, ¿verdad? No habría nada de bueno dejarlos allí. Y ellos tenían todo el respaldo del Señor que los sacara, pero ellos dejaron a ciertas partes de Canaán, de los cananeos, los dejaron habitar en sus tierras. Y en la Biblia no encontramos sino a Ana, una profetisa de aquel entonces, de la tribu de Aser. Del resto no nos habla mucho la historia de Aser, pues lo que hicieron ellos fue entonces compartir su territorio o dejar que ellos tuvieran parte con ellos allí, y esto para ellos sería la idolatría. Amén. Para ellos sería la contaminación, donde muchos de ellos llegaron a afectarse por las condiciones de los pueblos cananeos que no quisieron sacar o no lo sacaron. Mire, cuando el Señor nos llama a nosotros, Él nos llamó como al pueblo de Israel. El Señor sacó a Israel de Egipto, lo sacó de la esclavitud, ¿sí o no? El Señor lo sacó, envió a Moisés, envió a Aarón y los guió por el desierto durante 40 años, los cruzó por el desierto para llevarlos a una tierra prometida. La Biblia dice una tierra que fluía leche y miel. Amén. Como lo dijo Josué cuando fue a inspeccionar, es una tierra que fluye leche y miel. Y el Señor los llevaba hacia allá, pero muchos quedaron postrados en el desierto. Amén. La promesa del Señor era darle la tierra de Canaán. A nosotros el Señor también nos llamó de la esclavitud del pecado, porque nosotros éramos esclavos del pecado. Amén. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado, dice el Señor, esclavo es del pecado. Y nosotros, estando en el pecado, éramos esclavos del pecado. Pero un día escuchamos el llamado del Señor. Un día escuchamos que alguien predicó este mensaje y nos habló esta palabra gloriosa. Y el Señor nos sacó de ese mundo de pecado de Egipto donde estábamos y nos trajo para conducirnos a Canaán, que quiere decir el reino celestial. Amén. Pero cuando el Señor nos saca de Egipto, cuando el Señor nos saca de allá, no podemos tener alianza con Canaán. El pecado no puede haber en nosotros. Amén. No puede haber alianza con el pecado. No podemos guardar en nuestro territorio, en nuestro corazón. Los de Aser guardaron en su corazón, guardaron en su territorio de aquella gente de Canaán, sí. Pero para nosotros, desde el momento que el Señor nos llamó a nosotros, el Señor nos llamó para vivir una vida agradable delante de Él, una vida en santidad.
Porque si hay algo claro en la palabra del Señor es que dice, sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Y nuestro anhelo es un día poder contemplar, como dijo el apóstol Juan: hijitos, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Gloria al nombre de Jesús. Por lo tanto, el Señor nos llamó, y como dice el libro de Efesios 5:27, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, ¿qué? Que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese limpia y sin mancha. Eso es lo que quiere el Señor, y por eso estamos aquí. Amén. Porque vamos rumbo a Canaán. ¿Sí o no? ¿Sí vamos para allá o no? Claro. Pero como estamos aquí, la Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Y muchos llegan al camino del Señor y cuando llegamos, todos llegamos bien cargados de problemas, cargados de pecados, con defectos, mejor dicho, ¿verdad? Pero a medida que nosotros nos hemos puesto en las filas del Señor, hemos llegado a la iglesia, el Señor ha comenzado a pulirnos, ha comenzado a perfeccionarnos. Si éramos mentirosos, el Señor lo quitó. Si hacíamos cosas indebidas, el Señor lo quitó. Y el Señor cada día nos va puliendo y nos va perfeccionando. ¿A través de qué? A través de su bendita palabra y su Espíritu, que está con nosotros para guiarnos y para enseñarnos cómo debemos conducirnos. Gloria a Dios. Dele esa alabanza al Señor, porque Él se merece. Por lo tanto, hay que despojarse de lo que pesa. Amén. Cuando el atleta va a correr, usted no lo ve que va cargado cosas en sus bolsillos, que lleva una mochila para correr allá en los Juegos Olímpicos. Sí sabe cómo corre, ¿no? Ellos no quieren que nada les estorbe, porque cualquier cosa que les pese será segundos menos, y cualquier cosa además, ellos van bien preparados, ¿verdad? Nosotros tenemos que despojarnos de todo peso para poder correr con libertad. Amén, iglesia. Hay cosas que cada vez las entendemos mejor, ¿verdad? Mire, el óleo que dice, leamos un versículo en el libro de Isaías. Está en letra pequeña, si lo lee en su Biblia, dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque mi Dios Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor, para la gloria suya. Amén. Esto era una promesa para el Mesías. Era lo que el Mesías iba a hacer. Y esto fue lo que hizo el Señor Jesucristo en nosotros. Amén. Si usted se da cuenta, las promesas que están allí, nosotros las vivimos. Gloria a Dios. Por eso dice: me ha enviado a predicar buenas nuevas, o sea, el evangelio. Recordemos que el primer evangelista en la tierra fue Jesucristo. Amén. Fue Jesucristo. Marcos 1, 14 y 15 nos dice: a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel. No se olvide que nosotros éramos presos, y la Biblia dice que aquel tirano a sus presos nunca les abrió la cárcel. Pero también nos dice la Biblia que el Señor rompió todo cerrojo para darnos libertad. Gloria a Dios. Amén. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, o sea, la abundancia
el día del juicio, de la venganza de nuestro Dios, a consolar a los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto. Esto es lo que yo decía hace un momento. Manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantíos del Señor para gloria suya. ¿Por qué nos dice aquí óleo? Porque estamos hablando del aceite. Amén. Estamos hablando de aceite, el cual era hacer que su pie pondría sobre aceite. Amén. Pero este óleo es una palabra que la vamos a ver enseguida. Óleo de gozo. Amén. Aceite de gozo en lugar de luto y manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Pregunto yo, ¿será que nosotros somos alegres? El espíritu angustiado que nosotros teníamos desapareció. Amén. Vivíamos amargados, vivíamos mal nuestra vida. Eso es una realidad. Por causa del pecado vivíamos así. Amén. Por lo tanto, el Señor nos ha libertado y nos ha dado el gozo. Gloria a Dios. Óleo de gozo en lugar de luto y manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Por eso recordemos, hacer su alimento será sustancioso y él dará manjares al rey. Sea el amado de sus hermanos y moje en aceite su pie. Estas eran las bendiciones del Señor. Gloria a Dios para la tribu de Aser. Amén. Bendiciones de Moisés y de Jacob. Cuando hablamos de óleo, en la Biblia óleo se refiere al aceite de oliva con el que se hacían muchos trabajos, se hacían jabones, se utilizaba para la piel, pero también se usaba para el aceite del alumbrado. Se tenían para muchos servicios en la tierra de Israel. Amén. Pero cuando hablamos entonces de dichoso, cuando hablamos de dichoso, sabemos que la iglesia del Señor es una iglesia feliz. Quiere decir que es un pueblo, amén, es un pueblo bienaventurado. Y por ser bienaventurado, vamos a hablar de bienaventuranzas. Amén. Vamos a hablar de bienaventuranzas. Ser bienaventurado entonces es ser feliz por la recompensa de Dios, por lo que Dios nos ha, no por lo que nosotros hayamos hecho, sino porque a Él le plació, es por su voluntad que Él nos quiso hacer felices a nosotros. No es por lo que usted y yo hayamos hecho, porque no hemos hecho nada. Amén. O usted ha hecho algo para ganarse el cielo. No hemos hecho nada, esto es regalo de Dios. Amén. Entonces, cuando hablamos de felicidad, hablamos de bienaventuranza. Amén. Somos bienaventurados porque el Señor nos salvó. Gloria a Dios. Pero vamos a ver entonces así, cada bienaventuranza es una enseñanza que el Señor nos deja para cumplir en sí lo que Él quiere en su pueblo. Amén. Mire, la cultura de los pueblos está basada en la sabiduría del mundo. La cultura de las naciones, de la gente, está basada en la sabiduría del mundo. Y por eso ellos no pueden vivir como nosotros vivimos. Créalo. Créalo. Y no es que nos estamos vanagloriando, pero estamos hablando la verdad. El que verdaderamente quiera ser feliz tiene que conocer a Jesucristo. El dinero no da felicidad. No la da. Los placeres del mundo no dan felicidad. Y si no, los ricos fueran felices. Pero yo he visto ricos llorando, amargados y con problemas. Infelices totalmente. Que no quieren, sino piensan que su dinero es... No, pero no es eso.
el que da la verdadera felicidad se llama Jesucristo. La cultura del ser humano se aferra a lo que el mundo les ofrece. A lo que el mundo les ofrece, ellos se aferran a eso. Pero nosotros, como iglesia del Señor, nos aferramos a las promesas de Dios. Y eso es lo que nos hace diferente, ¿verdad? Sí. Al hombre le dicen, vea, te ofrezco esto para que seas feliz. Y de pronto la felicidad pasa por un día o por dos o por un mes o dos, tal vez dicen ellos. Pero hasta ahí llegó. Pero preguntémonos nosotros, si desde el momento que conocimos a Cristo, ¿quién nos ha podido quitar lo que nosotros sentimos? Y yo estoy seguro que han pasado años en su vida, en el camino del Señor para muchos. Y aunque hay dolor y problemas y tantas situaciones que se presentan, pero dentro hay algo que nadie ni nada lo puede arrancar. Ese es el gozo que te hace aplaudir, es el gozo que te hace cantar, es el gozo que te hace venir a los cultos, es el gozo que sientes por el hecho de estar aquí en la presencia del Señor. Gloria a Dios, amén. Así que la iglesia abraza las bienaventuranzas que el Señor nos da. Amén. Perdón. Y cuando hablamos de bienaventuranzas, nos vamos al libro de Mateo, el capítulo 5, pasaje muy conocido por nosotros. Vamos a analizar un poco las bienaventuranzas, vamos a analizar hoy una. Pero el libro de Mateo capítulo 5 dice, a ver, ¿qué dice? Bienaventurados los pobres en espíritu, ¿por qué? ¿Qué más dice? Bienaventurados los ¿qué? ¿Qué más dice? Bienaventurados los que tienen. Bienaventurados. 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 Gloria a Dios. Y bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. Ahora pregunto yo, ¿somos bienaventurados, sí o no? Y vamos a hablar de la bienaventuranza primera. Gloria a Dios. Amén. Claro, porque si estamos hablando de hacer es dichoso, y dichoso para nosotros la dicha, la felicidad quiere decir bienaventurado. Somos felices. Entonces cuando el Señor dice ahí, felices los pobres en espíritu, felices los que lloran, felices los mansos, felices los que tienen hambre y sed de justicia, felices los misericordiosos. Eso es lo que está diciendo allí. Amén. Y como estamos hablando de felicidad, que eso es lo que nosotros, gracias a Dios, tenemos, pero vamos a hacer y vamos a analizar algo. ¿A qué se refiere esta bienaventuranza? ¿A qué es lo que se refiere? No se refiere, el ser pobre en espíritu no es ser de pronto pobre económicamente, porque se piensa que ser pobre económicamente es ser bienaventurado. Eso no se refiere esa palabra allí. Dice la palabra bienaventurados, ¿qué dice? Los pobres, ¿en qué? Entonces la palabra dice en espíritu, cambia el pensamiento de los pobres económicamente. Porque hay pobres malos.
¿Sí o no? Como también lo hay ricos malos. Así que no se refiere a la pobreza económica. No se refiere a la pobreza económica. Tiene otro significado que es el que vamos a ver. No se refiere a la persona que no tiene un arreglo, que no se arregla. No, que su apariencia no es buena. No se refiere a eso. Porque hay personas que tal vez no se arreglan o tienen su casa desarreglada o cualquier cosa y dicen, es que él es pobre, es bienaventurado. A eso no se refiere. Amén. Ese silencio como que me da a entender otra cosa, pero no se refiere a eso. Así que si usted ha aprendido que si a eso se refiere la bienaventuranza, vaya rompiendo ese paradigma porque no se refiere a eso. Amén. No es ser de pronto una persona que es inconstante o que mantiene en dudas y dice, no, pues que él es pobre, pobrecito, él es así. No se refiere a eso. Para que tengamos en claro, no se refiere a eso. Cuando la palabra del Señor nos habla de bienaventurados los pobres en espíritu, esto tiene que ver mucho. Y vamos a analizar entonces, gloria a Dios, este mensaje que el Señor dio. Bienaventurados los pobres en espíritu. Vamos a ver algunos puntos de los pobres en espíritu. ¿Qué es lo que hace un pobre en espíritu? ¿Qué es lo que hace para demostrar que es pobre en espíritu? Y vamos a ver cómo lo cumplimos nosotros o de qué manera lo estamos haciendo. Amén. Porque estamos hablando de la bienaventuranza, de la felicidad. Y es bienaventurado los pobres en espíritu, ¿sí o no? Pues el mismo Señor Jesucristo lo dice. Un hombre pobre en espíritu es aquel que reconoce su debilidad. Amén. Vamos a respaldarlo con un versículo. Amén. ¿Qué dice allí? Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Gloria a Dios. El poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Amén. Un cristiano que reconoce su debilidad es un cristiano cuando reconoce su debilidad. Entonces lo primero que hace es poner esa debilidad en las manos del que todo lo puede hacer. ¿Sabe usted por qué usted y yo hemos cambiado? ¿Sí sabe por qué? Porque cuando reconocimos que nuestras debilidades eran un problema, las pusimos en las manos del Señor. Y cuando las ponemos en las manos del Señor, esa debilidad me hace fuerte. Amén. Pero cuando yo no la reconozco y cuando yo la tomo por cualquier cosa, no la pongo delante del Señor, no lo pongo como algo primero, sino que lo dejo pasar. Eso no tiene mucha importancia. Pero cuando el cristiano reconoce que necesita de alguien, porque un pobre es aquel que necesita la ayuda de alguien, y cuando yo reconozco mi debilidad, entonces lo primero que hago es caer de rodillas y pedir la ayuda al que todo lo puede, al que me puede levantar, al que me puede ayudar, al que me puede sostener, como dijo Pablo. Entonces el cristiano que es pobre en espíritu no es el cristiano que no tiene, no, sino aquel que reconoce que necesita de alguien. Gloria a Dios. Cuando una persona es orgullosa y llega a la iglesia y sigue con su orgullo y su altivez, y eso es una debilidad, cuando lo pone a los pies de Cristo, el Señor lo fortalece y esa persona, su forma de ser es diferente. Amén.
Cuando las personas son así, por eso cuando llegan los problemas, Pablo dijo, y él dijo, me gozaré en las debilidades, dice, por eso dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en los problemas, o sea, en las afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, ¿qué dice? Entonces soy fuerte. Pero ¿sabe por qué? Porque el que reconoce su debilidad se pone delante del Señor para que el Señor lo fortalezca. Amén. Eso es un carácter, una cualidad, diríamos, de un cristiano que es pobre en espíritu. Amén. Dígame si nosotros no llegamos cargados de tantas cosas. Sí, yo era uno de esos que tenía muchas cosas, muchas. Pero cuando sentí que el Señor me llamó, le dije al Señor, Señor, cámbiame. Y esa es la vida del cristiano, cuando el Señor nos comienza a tratar y comienza a quitarnos todas esas cosas que nos hacían daño. Esa altivez, esa arrogancia, ese espíritu de pleito, de problemas, de contiendas que antes teníamos, que antes nos decía algo, alguien nos decía algo y nos peleábamos e insultábamos y decíamos cuántas cosas, pero cuando reconocimos que hay alguien que nos puede ayudar, caímos de rodillas delante de Él y Él nos ha cambiado. Ahora podemos decir, cuando alguien te ha provocado, cuando alguien te ha dicho algo, cuando alguien te ha querido hacer algo por allá, usted reconoce y dice, si yo hubiera sido antes hubiera peleado, pero ahora Cristo me ha hecho fuerte porque esa debilidad la puse en las manos de Él. Esa es la obra del Señor. Otra de lo que el cristiano, o de que la persona pobre en espíritu siempre es humilde. Gloria a Dios. No se exalta a sí mismo. No es orgulloso, a pesar de que puede ser considerado por el estudio, por lo que tenga. No es orgulloso. Porque en la iglesia del Señor hay muchos profesionales, gracias a Dios, ¿verdad? Y hay muchos hermanos que de pronto tienen económicamente, sí, pero cuando han aprendido, ellos ponen a un lado eso cuando se trata de adorar al Señor. Y que no son arrogantes y que no son altivos y que no demuestran de que ellos son más, sino que se humillan delante de Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando una persona es pobre en espíritu, sabe reconocer que todo proviene de Dios. Que si alguien terminó una carrera, o que si alguien no sabe leer, aunque sea, o lo que sea, o si tiene dinero o no tiene, todo es de Él y por Él y para Él. Cuando una persona reconoce esto, lo pone a los pies de Cristo, dice: Señor, yo no soy nada delante de ti. Pero cuando la persona se enorgullece, se llena de altivez y comienza a querer sacar todo y decir: es que yo soy preparado, es que yo soy una persona importante, déjame decirte, estás fuera de orden, porque de esa manera no es un pobre en espíritu. Un pobre en espíritu demuestra de que el Señor lo ha hecho diferente y que esa persona se humilla delante de su Hacedor. Eso hizo David cuando llegó de traer el arca de casa de Obed-edom. Cuando David llegó a Jerusalén llevando el arca, su esposa Mical lo tuvo en poco, dice la palabra del Señor. Porque David se había despojado de su vestimenta de rey y se había puesto una vestimenta sencilla. Pero David quería estar cerca del arca, cerca, no podía acercarse porque no era su oficio. Pero él quería estar más cerca.
Y él dejó a un lado su traje de rey para ponerse una vestimenta y el poder gozarse. Y cuando llegó a casa, la esposa dice, le miró por una ventana. Y cuando él llegó a la casa contento, la esposa le dijo, cuán honrado ha quedado el rey, como un sin decoro desvistiéndose delante de las criadas. ¿Sabe por qué? Porque era que Mical era la esposa del rey. Qué vergüenza que vean al rey así. Qué vergüenza que vean al rey de Israel, a David, que te vean de esa manera. Qué vergüenza. Pero David dijo, fue delante de Jehová. Y David dijo, si es necesario lo volvería a hacer. Fue lo que él quiso entender. Pero eso no lo acomplejó. Cuando una persona sabe lo que el Señor le ha dado, no se avergüenza de postrarse delante de Él, no se avergüenza de rendirse, no se avergüenza, porque sabe que lo que Él es y lo que Él tiene es porque el Señor se lo concedió algún día. Tal vez muchos pueden decir afuera, ¿qué vas a hacer allá? No, es que el Señor cambia, es que el Señor nos hace diferentes. Oh. Esto es ser un pobre en espíritu. Gloria a Dios. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Por eso dice el verso, igualmente jóvenes, léalo, está sujeto a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo Tarrambasaya. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Alguien podrá decir, yo soy pobre en espíritu porque asisto a la iglesia. No, si tienes arrogancia o altivez, estás lejos. Aquí el Señor quiere el corazón convertido realmente. Cuando se demuestra humildad y cuando se trata a los demás con humildad. Cuando no miramos por encima del hombro a los demás, sino que más bien ayudamos al necesitado hasta donde podemos. Eso es ser humilde y demostrar de que mi corazón es diferente. ¿Qué más podríamos decir entonces de aquel que demuestra es reservado en su conducta? No exige. Su único deseo es hacer la voluntad de Dios. Amén. Por eso el salmista llegó a escribir, el hacer tu voluntad, gloria a Dios, el hacer tu voluntad me ha agradado. Amén. Gloria a Dios. El hacer tu voluntad me ha agradado. Dios mío, me ha agradado, y en tu ley está en medio de mi corazón. He reservado, gloria a Dios, amén. No hace nada sino solamente para agradar a Dios. El pobre en espíritu hace las cosas agradando a su Señor. Amén. No hace nada por vanagloriarse, sino que es reservado. Por eso hace la voluntad de Dios y espera en Dios siempre. Pero otra de las cosas es que hace todo trabajo y lo hace en silencio. No está publicando nada, no está diciendo nada, sino que todo lo que hace lo hace en silencio. Usted ve los pobres de pronto allá cuando están mendigando y haciendo tantas cosas. Ellos no están haciendo mucha bulla ni mucho escándalo. Ellos están por allá en silencio queriendo a ver quién les ayuda. Pero cuando se habla del pobre en espíritu, es aquel que hace todo
porque el Señor lo recompensa y lo hace en secreto. Amén. Por eso la palabra del Señor nos dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, lavados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Y escuche esto: y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Tu Padre que te lo ve en secreto te recompensará en público. Alguien que es pobre en espíritu, alguien es aquel que le gusta ayudar sin tocar campanas y sin hacer sonar nada. Hay veces que nosotros damos y aportamos, y cuando tenemos o vemos una necesidad en alguien, le decimos: hermano, aportemos, colaboremos. ¿Y sabe qué hace usted? Saca de su bolsillo una ofrenda, saca de su bolsillo un aporte porque ve una necesidad, pero no está levantando y diciendo: yo aquí voy a dar 100 o voy a dar 50. No, porque usted lo hace en secreto y es el Señor el que recompensa en público. Oh, eso es cuando una persona aprende que verdaderamente el Señor es el que recompensa. Una persona que es pobre en espíritu, el tiempo es precioso para él. Amén. No tiene nada que perder. Sin embargo, no tiene prisa. Él sabe que el tiempo, Él ya está allí y para Él es precioso. Y Él espera con paciencia. Nos dice la palabra del Señor en Filipenses, léalo por favor lo que dice. Gloria a Dios. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amén. Gloria a Dios. No era que el apóstol Pablo no tuviera nada. No era que el apóstol Pablo, cuando conoció a Cristo, no tuviera. En ese tiempo el construir tiendas, y Pablo lo hacía. Y Pablo fue un hombre preparado a los pies de Gamaliel, no era cualquiera. Pablo lo que está diciendo aquí es que las cosas materiales para él no son tan importantes, y que lo más importante para él es el amor de Cristo. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Por eso él sabía que el tiempo que él tenía en el Señor, él tenía que aprovecharlo. Amén. Y que él todo lo estimaba por basura, todo lo tenía aparte. ¿Pero por qué? Porque para él lo principal era el amor de Cristo Jesús. Para alguien que verdaderamente se considera bienaventurado y siendo pobre en espíritu, es aquel que sabe que el tiempo es del Señor. Amén. Y que sabe que el Señor es el que recompensa y el que da todo. Y que sabe, quizás muchos hermanos tuvieron que estar trabajando hoy, pero dijeron: no, para mí la dominical es importantísima, me voy a lo dominical.
Quizás dejó de ganarse unos cuantos dólares, de sacar su negocio, de sacar su tienda, y dijo: no, para mí me voy a lo dominical, porque eso para mí es importante. Diciendo: eso es secundario, eso no es tan importante ahora. Lo importante ahora es estar cerca, escuchando la palabra y gozándome en la presencia de Dios. Cuando una persona sabe valorar el tiempo, le da el tiempo que es del Señor, eso es una persona que dice verdaderamente: yo reconozco que todo es del Señor. Amén. Un día me dijo un diácono, era diácono cuando yo llegué a una congregación, y le dije: hermano, ¿y por qué su esposa no viene a los cultos los domingos y no trae los niños a escuela dominical? Y me dijo: pastor, es que en la tienda el día que más vendemos para pagar a los deudores, a los que nos dejan fiados, es el domingo. Anda y véngase con su esposa al culto y traiga a sus hijos. Tenía 2 niños, no los traía al culto porque él estaba al frente conmigo en la dirección. Y entonces, el hermano dijo: amén, pastor. Al próximo domingo cerró la tienda y apareció por primera vez, aparecía su esposa la dominical con sus 2 niños. Le dije: bienvenida, hermana, qué bueno tenerle aquí. Y resulta que estuvieron en el culto hasta las 2 de la tarde. Como es costumbre, se hace comida para los que quieren comprar el almuerzo, y ellos salieron y se fueron. Casi a las 3, 2:30 de la tarde llegaron, porque eso era en Valerio Estacio. Tenían la tiendita allá. Llegaron a las casi pasadas las 2 de la tarde y él encontró una multitud, un poco de gente frente a su casa. Y el bus lo dejaba a una cuadra, y cuando vio esa gente dijo: ¿y ahora qué pasó? Pero cuando él se iba acercando, los vecinos le dijeron: vecino, apúrese que lo estamos esperando. Y cuando él llegó: pastor, ese día no sabe lo que me pasó. Dijo: pastor, vendí más de lo que vendía los domingos. Le dije: ¿se da cuenta que el Señor no es deudor de nadie? Y que cuando uno valora el tiempo del Señor, el Señor sabe recompensar. Cuando alguien entiende realmente eso, entonces dices: me he puesto en la posición correcta. No importa que tu negocio sea el de al día domingo lo mejor, pero si eres alguien que te consideras pobre en espíritu, valoras primero y el Señor te proveerá más. Pasaron pocos días y al frente de la tienda de él le colocaron una super tienda en toda la esquina. Y las ventas del hermano se le comenzaron a caer y los clientes se iban para allá. Y me dijo: pastor, estoy un poco preocupado porque las ventas me han bajado y los clientes. No se preocupe, hermano, que el Señor es fiel. Tranquilo, no deje de hacer lo que está haciendo. Y preciso, no aguantó 2 meses la tienda y se le puso un letrero: se vende. ¿Sabe por qué? Porque aunque tenían todo en esa tienda y vendían más baratos, toda la clientela de allá se le vino al hermano acá. Oh, es que nuestro Dios es grande. Él es bueno. Cuando uno aprende entonces a valorar el tiempo de Dios, que es para nuestro Dios, el Señor recompensa. Pero cuando piensas que se va a quedar pobre porque no merece el Señor darle el tiempo de Él, seguirá siendo pobre. Pero no pobre en espíritu, sino de otra manera. Amén. El que verdaderamente es un pobre en espíritu no retrocede en los momentos difíciles. Amén. Porque después de que él haya pasado la prueba, ayudará a otros. Amén. Miremos lo que dice el apóstol Pablo. Dice: pues tengo por cierto, léalo,
que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y dice el segunda de Corintios, el mismo apóstol Pablo escribiendo, dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con la que nosotros somos consolados por Dios. Amén. Pablo dijo que las tribulaciones presentes no son comparables en nada a la gloria venidera. Gloria a Dios. ¿Sabe que lo que pasamos nosotros aquí, esto es pasajero? Pero lo que nos espera es eterno. Y esto es lo que hace la diferencia, y es lo que hace mantenernos firmes, y es lo que hace que nosotros vivamos felices. Amén. Esto es pasajero, pero Pablo dijo, las tribulaciones, los problemas que podamos vivir, es para que nosotros podamos consolar a otros que están pasando por los problemas. Hay momentos en que de pronto usted pasa por un problema, y como cuando pasa por el problema usted se mantiene firme. Por eso decía al principio, nosotros tenemos algo dentro de nosotros que no lo cambia nadie. El enemigo lo quiere arrebatar, lo quiere quitar la felicidad que nosotros tenemos, pero él no puede con nosotros, él no nos puede ni tocar. Por eso es que el enemigo pone la tentación para que el hombre le ceda, pero poderoso es nuestro Dios que nos guarda. Y lo que nosotros sentimos, el gozo no lo apaga el problema o la enfermedad. Yo he visto hermanos velando a un familiar y llorando por el problema, porque eso es normal. Que haya un dolor porque se pierde un familiar, eso es normal. ¿Quién dice que no? Pero cuando se les pregunta a ellos, están al otro día de haber sepultado al familiar, están en el culto adorando a Dios. ¿Sí sabe por qué? Porque dentro hay algo que hace la diferencia. Y que cuando pasa el problema, viene otro con el problema, se le acerca y le dice, hermano, yo también pasé por lo mismo. Y le fortalece y le ayuda. Cuando alguien realmente está así, entonces dice, este es pobre en espíritu y de él se agrada el Señor. Amén. Es feliz donde quiera que Dios lo pone. Amén. Es feliz, no se queja, no murmura, no habla. Por eso dice, léalo. Porque esto no es provechoso, es feliz donde quiera que Dios lo pone. Mire, un cristiano feliz es bienaventurado, como dije. Amén. Pero cuando él tiene y reconoce, siempre le da gracias al Señor por ponerlo en el lugar donde lo ponga. Si entiende y es un cristiano que era presidente de un comité y se va a cualquier otro lugar, de pronto dice, no, yo no quería ese lugar, yo quería este lugar. Entonces está quejándose y eso no es provechoso. Amén. Cuando a un cristiano se le dice, por eso es que tomamos libertad los pastores para nombrarlos a ustedes y decirle, hermano, para la convención necesitamos tantos hermanos para que ayuden a vigilancia, tantos hermanos para esto, pero ninguno se me ha parado de decir, no, pastor, yo no quiero servirle al Señor, sino que todos lo han recibido con humildad. Hermanos, necesitamos trabajar en esto para hacer actividades. ¿Y sabe qué han dicho ustedes? Amén, pastor, ahí estoy yo. ¿Por qué? Porque usted lo está haciendo, no quejando, no se queja, sino que sabe de que es contento, está feliz de que el Señor lo tome en cuenta para servirle a Él. Y que de pronto cuando no se le toma en cuenta, entonces dice, ¿en qué puedo servir? Yo estoy dispuesto para hacerlo.
No se le toma en cuenta porque usted no valga, no, sino porque ha habido personal suficiente o porque de pronto se pasó en la lista, no sé qué, cualquier situación. Pero hay hermanos que dicen, pastor, si yo puedo servir en algo, por favor, tómenme en cuenta. ¿Sabe por qué? Porque valoran que el hecho de servirle a Dios en el lugar donde sean es un privilegio. Eso es ser un cristiano que verdaderamente valora. Gloria a Dios. Amén. Es un cristiano que verdaderamente es pobre en espíritu, sabe vivir en la escasez y en la abundancia. Gloria a Dios. El cristiano, dijo el apóstol Pablo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Y en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué bueno es cuando se ven esos cristianos que tal vez cuando no tienen mucho son fieles al Señor. Pero qué bueno es también verlos cuando el Señor los prospera, es que sigan siendo fieles al Señor. Y yo hablaba la semana pasada y predicaba que el problema de muchos cristianos es que cuando el Señor los prospera se olvidan de Dios. Se olvidan de Dios. Ya no hay tiempo para Dios, ya no buscan de Dios. Ya no dan ni ofrendas, no hacen nada, no comparten porque no están en la iglesia. La prosperidad los ha alejado de Dios. Qué pena, qué tristeza, ¿verdad? Pero qué bueno es ver cristianos también que cuando tienen en abundancia dicen, gloria a Dios, Señor, aquí estoy siempre delante de ti. Cuando hay problemas o tal vez no hay abundancia, hay escasez, también están diciéndole al Señor, gracias. Porque saben reconocer verdaderamente. No se apartan, sino que mantienen en lo poco o en lo mucho. Y verdaderamente en lo último, su oído está abierto a la voz de Dios y obedece. Amén. Siempre se goza obedeciendo la palabra del Señor. Miremos qué dijo Santiago. Porque el que se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era, mas el que mira atentamente la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será llamado bienaventurado en lo que hace. Amén. Bienaventurado en lo que hace, o sea, feliz en lo que hace. ¿Quiénes? Aquellos que obedecemos la palabra de Dios. Aquellos que no le quitamos ni le ponemos, sino que recibimos la palabra del Señor como es. Y cuando recibimos la palabra del Señor como es, no solamente cuando nos conviene, sino en todo momento, porque sabe una cosa, el Señor tiene su palabra y Él nos va quitando lo que está de más. Y hay veces que la palabra es dura. Amén. Hay veces que la palabra el Señor que conoce nos da duro donde más nos duele. Así es. Y cuando más allí es porque el Señor no nos ama, el Señor nos ama y nos quiere quitar todo lo que está de más. Pero cuando la recibimos y el Señor nos habla fuertemente de pronto por cosas que se están haciendo indebidas en la iglesia y la recibimos con humildad y la obedecemos. Una vez estaba yo nuevo en la iglesia y les comentaba en cierta ocasión, nuevo en la iglesia, nadie me conocía y me senté por allá, por un lugar atrás. Yo iba con la carta de pase a otra ciudad y el pastor comenzó a predicarme y todas a mí, todas para mí.
Y mientras el pastor predicaba, yo miraba a todo el mundo. ¿Cuál de estos sabe mi problema? Y entre yo más miraba, el pastor predicaba más todavía. Y como era nuevo, no entendía. Terminó el culto y me fui donde el pastor y le dije, eso sí, con respeto. Le dije, pastor, explíqueme algo. ¿Alguien le dijo algo de mi vida pasada? Y dijo, no, es más, apenas lo estoy viendo aquí. No lo conozco y nadie de aquí me ha dicho nada. ¿Por qué? Le dije, pastor, porque todo lo que usted predicó era para mí. Y el pastor me dijo, gloria a Dios, porque el Señor quiere hacer algo con usted. Cuando uno obedece la palabra de Dios, no importa la condición, ni el lugar, ni el momento, el Señor sabe recompensar. Y cuando uno la obedece en todo momento, entonces dice uno, bienaventurado soy. Porque entonces entra esa parte que dice, los pobres en espíritu. Quiero terminar con esto. La Biblia nos dice en el libro de Marcos 10, verso 46 en adelante, termino con esto. Había un hombre, dice, necesitado. Entonces vinieron a Jericó. Y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que Jesús Nazareno, oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y escuche lo que dice al final. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Cuando analizamos este pasaje, es el ejemplo de alguien que es pobre en espíritu. Es aquel que reconoce que necesita de alguien que le ayude en todo. Y este ciego reconoció que era su única oportunidad y que no había más. Que había perdido su vista, porque él dijo que recobre era porque la había tenido. Señor, que recobre la vista. Y este hombre, cuando Jesús lo mandó a llamar, la Biblia dice que él se paró a prisa, dejó su manto y salió y se fue. Y llegó donde Jesús y se presentó donde él y le dijo, Jesús, ¿qué quieres que te haga? Señor, quiero que me devuelvas mi vista. Quiere decir de que su única ayuda era el Señor Jesucristo. Un pobre en espíritu, la única ayuda es el Señor. No hay otro lugar donde correr sino donde el Señor. Y cuando el Señor le dijo, vete, tu fe te ha salvado, vete, y él recuperó la vista, la Biblia dice que él siguió a Jesús por el camino, porque en él hubo agradecimiento. Yo creo que todos nosotros éramos como el ciego Bartimeo. Un día estábamos mendigando en el camino. Un día estábamos en el mundo pidiendo limosna también, a ver quién nos daba un poco de felicidad. Pero nadie nos daba felicidad. Pensábamos que la riqueza era la felicidad. Y encontramos que en la riqueza no hay felicidad. Pensábamos que los placeres del mundo era felicidad. Y mendigábamos felicidad y pedíamos felicidad, pero no la encontrábamos. Pero un día escuchamos a Jesús. Un día escuchamos este mensaje glorioso. Un día alguien nos predicó esta palabra gloriosa. Y dijimos, no, yo también quiero conocer más. Fue donde el Señor le dijo a alguien, tráelo. Y donde usted llegó a la iglesia algún día y el Señor trató en su corazón. Fue donde el Señor envió a alguien a la puerta de su casa a decirle, te invito. Y usted, dejando tantas cosas, vino a la iglesia y se presentó delante del Señor.
Y el Señor le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y usted le dijo, Señor, quítame todo lo que me hace daño. Quítame todo lo que me está impidiendo acercarme a ti y conocerte más. Y allí fue donde el Señor ha hecho milagros en nosotros y nos ha transformado y nos ha cambiado y nos ha hecho nuevas criaturas, y cada día nos va perfeccionando. Y por eso es que nosotros le seguimos, por eso es que nosotros estamos aquí felices, porque somos bienaventurados. Colóquese en posición de pie. Tal vez puede haber alguien que le diga en esta mañana al Señor, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque yo vivía tan mal allá, pero tú me has hecho bienaventurado, Señor. Bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurada la iglesia, porque la iglesia vive. Aleluya, bienaventurado aquel que cumple aquellos requisitos, aquellos puntos, aquellos pasos. Bienaventurado es aquel que está sujeto a la palabra de Dios, aquel que de pronto cuando le falta algo dice, Señor, tú eres el único que me puede ayudar. Aquel que reconoce que lejos de Él no se puede conseguir nada. Aquel que verdaderamente lo reconoce a Él como su única ayuda, como su único proveedor, como su único sustentador. Aquel que reconoce que todo lo que es y lo que tiene es por Él. Vamos a darle gracias al Señor en esta mañana. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Altísimo Rey.